había sido publicada en años anteriores. Sin embargo, recientemente, en el mes de agosto, fue publicada la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es un nuevo ordenamiento legal publicado por la actual legislatura federal, en donde se establecen una serie de hipótesis en las cuales los bienes, tanto muebles como inmuebles, pueden ser sujetos a la determinación de extinción de dominio por un juez especializado. Aquí, antes de entrar al tema de la propia extinción, hay que señalar que no se trata de un procedimiento penal, como pareciera ser o como mucha gente lo confunde. Es decir, este no es resultado de una investigación del Ministerio Público como tal, en esencia. Sí es cierto que el Ministerio Público forma parte del procedimiento, pero como parte actora. Es decir, es una demanda, dicho coloquialmente, que no pertenece al ámbito penal. El Ministerio Público puede acudir a un juez especializado en aquellos casos en donde considere que la posesión o la propiedad de algún inmueble está sujeta a ciertas presunciones de ilegitimidad o de ilegalidad. Esto es, serán sujetos a extinción de dominio todos aquellos bienes e inmuebles que sean producto o que tengan relación con la comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, si yo adquiero o contrato mediante un arrendamiento un inmueble y ese inmueble fue utilizado para la custodia y para la conservación de un producto ilegal, como pudiera ser, por ejemplo, una droga, ese inmueble estará sujeto a extinción de dominio. Entonces, lo que platicábamos en la conferencia era, además de la condición general de la ley, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanos para tratar de evitar, o para cuando menos ponernos una armadura que garantice que en el procedimiento nosotros vamos a salir avantes? Y esto es, tenemos que tener la certeza de que todo aquello que adquiramos tiene una procedencia legítima o legal. Y en el caso de los inmuebles, que además usted sabe que en San Martín con los inmuebles han pasado muchas cosas, por escrituras falsas y por este tipo de cosas, lo que tenemos que hacer es que en el momento en el que nosotros adquirimos una propiedad, tenemos que saber perfectamente quién es el vendedor. Tenemos que saber que está inscrita en el registro público de la propiedad. Y todos los actos traslativos de dominio tienen que hacerse ante notario público, como lo hace o como lo determina el Código Civil poblano. Un contrato privado no nos sirve absolutamente de nada. La ley dice que tenemos que tener fecha cierta, esto es, tiene que ser celebrado ante notario público. Eso por cuanto hace a las ventas. Y por cuanto hace a las rentas, lo que tenemos que hacer también es ratificar los contratos ante notario público para poderle dar la fecha cierta de la que la ley nos exige, pero además yo he sugerido inscribirlos en el propio registro público de la propiedad y además también, por supuesto, declarar ante el Servicio de Administración Tributaria como arrendatario o como arrendador los impuestos que corresponden, para que de esta manera se acredite un concepto en la ley de extinción de dominio que se denomina buena fe. La ley considera que serán sujetos de absolución en una resolución de extinción de dominio aquellos bienes en cuyo caso se demuestre la buena fe del que los posea o del que sea propietario. Y la única manera de demostrar la posesión o propiedad legítima de un bien de buena fe es con las características que le menciono. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se explicó en la conferencia que dimos en Coparmex. De inmuebles que se dedican, por ejemplo, al arrendamiento, utilizaban estos machotes de papelería o estos contratos que traían manufacturados desde hace 50 años, sí, que únicamente rellenaban los espacios y los nombres de los arrendatarios y con eso pasaba. Hoy no. Hoy tienen, decíamos, que asesorarse profesionalmente para evitar que su inmueble sea sujeto a un procedimiento de extinción de dominio. Porque la sola palabra no basta y el solo concepto de buena fe como tal tampoco basta, es decir, tiene que respaldarse con estas acciones que les mencionamos. Entonces, pues la recomendación para los inmobiliarios o para quien se dedique a la renta o a la traslación de dominio de bienes inmuebles es precisamente esta, que lleven a cabo el cumplimiento de todos los requisitos que se incluyen en la propia Ley Nacional de Extinción de Dominio. Licenciado, ¿algo más que usted quiera comentar que considere que sea importante sobre este tema? Pues únicamente sugerir esto, ¿no? Que finalmente aquí sucede como cuando vamos al médico cuando ya nos enfermamos, ¿no? Y no tenemos la cultura de acudir al médico preventivamente.
es exactamente lo mismo. Hay que acudir a un abogado, hay que acudir a un profesional para que preventivamente prepare el camino para el arrendamiento de sus inmuebles, para la venta de sus inmuebles, o un notario público también que los pueda asesorar para evitar en su momento una eventual determinación de una extinción de un bien inmueble.